Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión o esta siguiente sesión dentro del módulo 2, práctica forense laboral. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de argumentación jurídica y razonamiento jurídico. Voy a permitirme compartir mi pantalla para que podamos seguir revisando este tema. Ahí la tienen. Entonces, hoy, pues como vemos, nos corresponde hablar de este cuarto tema, argumentación jurídica y razonamiento jurídico. Ya estuvimos hablando en la sesión pasada o en sesiones pasadas acerca de técnicas de argumentación en general. Hablamos qué es la argumentación, cuáles son los diferentes tipos de argumentos, cómo se estructura un argumento. Es un conocimiento como un poco más general sobre qué es un argumento y cómo se utiliza la argumentación en determinados contextos, cómo la argumentación pues, es parte de un discurso persuasivo naturalmente. Y bueno, hoy vamos a enfocarnos un poco más acerca de cómo trasladar esos conocimientos, digamos, generales o eh, sobre argumentación, pues cómo trasladarlos a su uso en un ámbito jurídico. Entonces tenemos aquí que la argumentación jurídica sí va a ser aplicar estos conocimientos sobre cómo argumentar pues de manera correcta, de manera, o sea, siguiendo ciertas reglas formales para crear un argumento, pero que tienen algunas reglas especiales o algunas características especiales por referirse a un debate o una situación jurídica que tenga que resolverse o que tenga que justificarse. Entonces, bueno, vamos a estar hablando de eso, de algunas cosas que no hemos dicho acerca de la construcción de argumentos, algunas falacias específicas sobre los argumentos en la interpretación de normas y en la creación de argumentos jurídicos. Vamos a estar hablando de eso. Y algo muy importante es que decíamos en sesiones pasadas que argumentar es un ejercicio racional, definitivamente. Si ya llegamos a argumentar es porque existía un problema o una situación que teníamos eh, a, que nos buscaba o requería de nosotros tener que hacer alguna afirmación y que esa afirmación tendríamos que sustentarla respecto de un proceso racional para garantizar o llegar a la veracidad o a la credibilidad de esa posición que tomamos en determinado momento. Entonces, definitivamente la argumentación es un ejercicio racional por sí solo, pero también busca, y eso también lo vimos en sesiones pasadas, como efecto el razonamiento por parte del receptor de ese argumento. Entonces vamos a hablar que cuando argumentemos en materia jurídica, en materia de derecho, lo que vamos a buscar también es tener efectos, tener respuestas sobre quién está recibiendo en determinado momento esa información, ese argumento, y que le genere a este emisor un proceso también de razonamiento respecto de temas de derecho, de normas, ¿no? Dentro del ámbito jurídico. Esto es muy, muy importante. Siempre la argumentación y el razonamiento jurídico están íntimamente ligados por su carácter racional y por su carácter de que se plantea en ciertos contextos de la profesión y de la vida jurídica, en donde se tienen que solucionar ciertos problemas o pues utilizar para decidir determinadas situaciones. Ahorita vamos a hablar de estos diferentes contextos. La argumentación jurídica, de acuerdo con Manuel Atienza, es un ingrediente importante e incluso indispensable dentro de la experiencia jurídica, prácticamente en todas sus facetas. No importa si estamos hablando de aplicar, interpretar o producir derecho o producir normas, o si lo estamos haciendo, si estamos aplicando, interpretando, produciendo derecho desde nuestras trincheras, seamos abogados, seamos jueces, seamos particulares litigantes, seamos teóricos del derecho o seamos legisladores, ¿no? Cuando estamos hablando de la experiencia jurídica en general, que ya dijimos que tiene muchas ramas, que tiene muchos momentos de aplicación y de vida, no importa, siempre va a ser necesaria, indispensable la argumentación jurídica. Dice Atienza que distingue tres momentos o tres distintos campos en los que se va a aplicar la argumentación jurídica. Primero, en la producción o establecimiento de normas jurídicas. Este campo se refiere claramente pues, a la creación de normas. Y digo, hay muchas formas en las que se crean las normas, pero digamos que la principal y la general, pues, y de la que estamos hablando, es aquella que tiene que ver con el proceso legislativo, que es la forma
que es per se, ¿no? La creación formal de las normas dentro de nuestro ordenamiento jurídico. En este campo de producción o establecimiento de normas va a tener que haber argumentación específicamente en dos momentos específicos, ¿no? En la fase prelegislativa, en la discusión, en que la discusión es sobre todo política o incluso moral, sobre por qué plantear que algo se incorpore a la normativa. Yo me imagino, por ejemplo, que desde cuando estamos hablando de derechos laborales, pues tiene que ser muy importante antes de que haya una propuesta, una iniciativa formal de ley y este pase por un proceso de discusión entre las cámaras, pues tiene que haber un planteamiento entre quienes, en general, ¿no? En la sociedad, allá afuera, y también entre, pues de repente los partidos políticos o las personas o los grupos que busquen promover echar para adelante esta iniciativa, pues tiene que haber un discurso racional y deben de poder existir argumentos que justifiquen, pues en un ámbito social, político, lo que sea, el por qué debe de buscarse que un derecho, una norma, una regla se incorpore al campo jurídico, ¿no? Al derecho vigente mediante el proceso legislativo. Entonces tiene que utilizarse la argumentación en esta fase prelegislativa y por supuesto, pues en la fase propiamente legislativa, en donde hay discusiones por parte de quienes crean la ley, diputados y senadores, en donde se discute pues si debe o no entrar esta fase, si debe o no entrar esta norma propuesta al ordenamiento vigente. Y bueno, ¿no? O sea, hay muchos tipos también de argumentos que se van a tener que dar. Sí, van a haber argumentos políticos que van a estar dados también dentro de los diferentes disertantes, perdón, de las posturas de que si se debe aceptar o no se debe aceptar, y que eso se va a dar, por ejemplo, pues en el momento pues, de discusión en las cámaras, y también vamos a hablar de discusiones ya de carácter técnico jurídico más que político sobre, oye, bueno, si ya dijimos que esto es importante que esté en el ordenamiento jurídico, ¿cómo va a estar redactado? ¿Y qué alcances va a tener? ¿Y cómo lo vamos a incorporar? ¿Y de qué forma? Entonces, el argumento la argumentación jurídica siempre va a estar presente en este tipo de fases, ¿no? O en este tipo de campo de producción o establecimiento de normas jurídicas. Otro campo de aplicación de la argumentación jurídica es en el campo de la aplicación de normas jurídicas o resolución de casos concretos, ya sea en la actividad jurisdiccional o en los órganos administrativos que tienen que resolver casos, o por los simples particulares que tienen que también tener argumentos que ofrecerle a las autoridades administrativas o jurisdiccionales que resuelvan pues la controversia o el caso. En este campo se distingue entre los argumentos a utilizarse en relación con los problemas concernientes a los hechos y aquellos en relación con el derecho. Mucho ojo, ¿no? Porque aquí vamos a tener que diferenciar, y sobre todo ya lo platicábamos cuando hablábamos de teoría del caso, vamos a tener que diferenciar cómo hay que probar los hechos. Mediante pruebas hay que establecer los hechos y esos hechos tienen que aplicarse o tienen que estar alineados o encuadrarse a un supuesto jurídico específico. Entonces van a haber dos tipos generalmente dentro de este tipo de discusiones que tienen que ver con la resolución de casos, como el que es propio en un procedimiento laboral. Van a tener que haber como dos grandes motivos de la argumentación o usos de la argumentación jurídica, los que tienen que ver a demostrar o hacer el ejercicio racional de por qué determinado hecho se subsume o encuadra en un supuesto jurídico, y el otro es de la forma en la que se está interpretando el derecho o la forma en la que se tiene que aplicar el derecho específico al caso concreto, ¿no? Si el problema es un problema que está relacionado con el derecho que se tiene que aplicar, ¿no? Con si se está entendiendo o no adecuadamente la aplicación de una norma a un caso concreto, más allá de si se dieron o no los hechos en la realidad que ameritan la aplicación de la norma, pues entonces estaremos hablando de argumentos de interpretación. Entonces vamos a tener dentro de la aplicación de las normas jurídicas o resolución de casos dos tipos como de argumentos: argumentación de hechos y argumentación interpretativa de la norma. Y vamos a hablar acerca de qué métodos argumentativos se utilizan en cada una de estas fases argumentativas o de argumentos que pueden haber dentro de esta etapa o aplicación de la argumentación.
Y luego tenemos el campo de la dogmática jurídica, en el cual los argumentos cubren las funciones de suministrar criterios para la producción del derecho, suministrar criterios para la aplicación y para ordenar, sistematizar un sector del ordenamiento jurídico. Entonces, la dogmática jurídica es el trabajo que realizan, pues, por ejemplo, en los tribunales constitucionales, en la Suprema Corte, cuando se está resolviendo sobre, pues, cómo este derecho se tiene que aplicar en determinados casos, o incluso la labor de los teóricos del derecho que crean libros, que crean teorías, que crean doctrinas, pues también aquí está presente el ejercicio argumentativo y el ejercicio de argumentación jurídica, muy importante. ¿Para qué argumenta un litigante? Ya nos habíamos adelantado sobre esto, pues para demostrar o para sustentar sus afirmaciones de que los hechos se dieron en la realidad y que aplican a la norma y que se tiene que aplicar la norma, o más bien, o por otro lado, sobre si se está interpretando la forma en la que tiene que interpretarse la aplicación de la norma concreta en cada caso. Para Tolmin, la argumentación es la constatación de que uno de nuestros modos de comportamiento se constituye por la práctica de razonar, de dar razones a otros a favor de lo que hacemos, pensamos o decimos. Y el uso argumentativo supone que las emisiones lingüísticas fracasan o tienen éxito según puedan apoyarse en razones, argumentos o pruebas. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? El argumento en un contexto jurídico, pues tiene que ver con la expresión, ¿no? De esos motivos, razones o argumentos o pruebas en los que estamos afirmando o negando algo o solicitando algo al tribunal. Entonces, argumenta el litigante, pues sí, para dar razones o motivos a favor de lo que pide o de lo que solicita o de lo que alega tiene que aplicarse en el caso concreto, y tiene que ver mucho con la forma en la que lo expresa para que esto pues llegue a convencer a alguien. Entonces, la argumentación jurídica consiste en exponer las razones legales. O sea, ya si estamos hablando que la argumentación en general es ofrecer motivos, razones sobre algo, pues bueno, ¿no? La argumentación jurídica expone las razones legales con el ánimo de apoyar nuestra conclusión, también legal, así como para convencer a otras personas de lo aseverado. En la argumentación jurídica, el abogado postulante debe armar argumentos para la solución de casos concretos, debe usar razones aplicables al discernimiento de hechos específicos y a la aplicación o interpretación de normas generales, ya lo decíamos. Lo que obliga a usar elementos argumentativos de todo tipo, de interpretación por un lado y de aplicación o de incluso subsunción por el otro. Entonces, de esto vamos a hablar, de estos dos tipos de uso o aplicación de los argumentos para los hechos y para la interpretación de normas generales. Esto es muy importante. Y al fin y al cabo, pues siempre decimos, ¿para qué argumenta el litigante? Pues para poder darle una propuesta de resolución al tribunal, para guiar el razonamiento jurídico que va a tener el juez al resolver lo que le pedimos o lo que le solicitamos o lo que le planteamos. Entonces, recuerdan, algo que siempre me gusta decir, siempre lo repito, lo vuelvo a repetir, todo discurso oral, toda afirmación, toda comunicación que tengamos con el juez, como el juez siempre va a tener que resolver de acuerdo a derecho, para hacerle más fácil la vida y para garantizar o para guiar el razonamiento jurídico con el cual tiene que resolver el juez, todos nuestros argumentos orales y todas nuestras comunicaciones orales tienen que contener una propuesta de resolución favorable a nuestra causa o a nuestra postura. Entonces, para eso también argumenta el litigante, para dejarle muy, muy claro y para darle la pauta al tribunal cómo debe de basar su razonamiento jurídico de resolución de caso concreto de acuerdo a la norma. Los métodos argumentativos que estábamos hablando eran argumentación en materia de hechos y argumentación interpretativa de la norma. Entonces, generalmente cuando hablamos de argumentación en materia de hechos, lo que buscamos es poder utilizar métodos deductivos que cuadren ese hecho que se está afirmando que sucedió en la realidad. A ese hecho le es aplicada una norma jurídica o se subsume en una norma jurídica. Eso es lo que buscamos hacer, ¿no? O la forma en la que argumentamos en materia de hechos, debemos dar una conclusión en materia de hechos frente al tribunal. Entonces, ya habíamos visto cómo se hacen argumentos deductivos en las sesiones anteriores. Hablábamos de que hay muchas formas de crear argumentos deductivos. Hay el silogismo,
per se, hay un silogismo disyuntivo, hay muchas otras formas de utilizar o de acomodar las premisas o de darle uso a las premisas para llegar a conclusiones dentro del método deductivo. Y pues este silogismo del que hablábamos al principio en este argumento deductivo es la forma básica de argumentación, es el modus ponens. ¿Okay? El silogismo modus ponens, que significa afirmando afirmo. Entonces la fórmula, porque siempre que veíamos métodos deductivos teníamos así como una fórmula lógico-formal para expresar, ¿no?, afirmaciones de derecho, conclusiones de derecho. Entonces, el modus ponens es la forma básica de argumentación deductiva, parte del afirmando afirmo, entonces se afirma una premisa, y si se puede afirmar una premisa, se puede afirmar la conclusión. Entonces, la fórmula es si P, entonces Q, si antecedente, entonces consecuente. Si afirmo el antecedente, que es P, afirmo el consecuente, que es Q. P es antecedente, Q es consecuencia. La fórmula dice, si afirmo el antecedente, entonces afirmo el consecuente. Entonces, así se usa un silogismo jurídico de manera muy general. Cuando esta forma o este método de argumentación deductiva la llevamos al área jurídica, al argumento jurídico, pues entonces le llamamos silogismo jurídico, y siempre, siempre, siempre nuestra premisa mayor va a ser una norma jurídica. O sea, esta primera afirmación de si P entonces Q va a estar adecuado a condiciones planteadas en la norma jurídica. La premisa mayor va a ser afirmar el hecho particular, la premisa transición P siempre va a representar el hecho particular, y la conclusión va a ser la subsunción de ese hecho particular al supuesto que estaba en la norma jurídica. Vamos a mostrar el ejemplo, ¿no? Premisa mayor, el contenido de una norma. Si una persona conduce en estado de ebriedad, será acreedor a una multa. Obviamente, cuando estamos hablando de argumentación jurídica, pues ya tenemos que ser mucho más específicos, ¿no? Será acreedor a una multa de acuerdo con el artículo tal del reglamento de tránsito o del código administrativo tal. Entonces, buscamos el contenido específico de una norma. Si una persona conduce en estado de ebriedad, será acreedor a una multa. Dentro de este contenido en la norma, tenemos que ver que haya antecedente y consecuente. Antecedente es el tipo descrito y consecuente es justo, ¿no?, la consecuencia de que se actualice ese tipo. Entonces, premisa mayor, parte del contenido de las consecuencias de una norma. Si una persona conduce en estado de ebriedad, será acreedor de una multa. Premisa menor, afirmar el antecedente. María iba manejando en estado de ebriedad por la calle el día tal, de tal forma. Entonces, como ya afirmé el antecedente, puedo afirmar el consecuente en la conclusión. María es acreedora de una multa. Esa es la fórmula más básica de utilización de un argumento deductivo a través de lo que llamamos el silogismo jurídico, porque sí, es la misma fórmula modus ponens que se da en la argumentación, pero pues cuando es jurídica, siempre, siempre, siempre la premisa mayor va a partir de la norma, la premisa menor va a hablar del hecho en particular, y la conclusión pues va a ser la subsunción, ¿no? Cómo ese hecho se encuadra en el contenido de la norma, y así tiene que resolver el tribunal. Obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando estamos hablando de casos en los que pues, los hechos están controvertidos, pues vamos a tener que hacer un gran trabajo también de argumentar cómo esos hechos pues, se establecieron a través de pruebas. Se va volviendo un poquito más complicado. Obviamente, este silogismo jurídico en su comprensión y en su estructura lógica es muy sencillo de entender y garantiza que pues, las afirmaciones sean correctas, sean verídicas, sean claras. Pero siempre esto tiene que ver, siempre estamos hablando, cuando hablamos de silogismos, el silogismo lo que busca es la construcción formal del argumento, lógica formal del argumento, que lo que digamos y la premisa de transición y la inferencia que se use para llegar a una conclusión sea correcta, porque está correctamente planteado y formulado el razonamiento. Y para que este razonamiento funcione, tenemos que partir de que las premisas son ciertas para que cierta sea la conclusión. Si se ponen en duda las premisas, por ejemplo, si se pone en duda que María iba manejando en estado de ebriedad, porque eso no quedó
o no ha sido demostrado a través de prueba, pues entonces también podrá ser incorrecto o incertero el silogismo. Entonces es muy importante que cuando entendamos esta actividad argumentativa, pues sí, vamos a tener que plantear este argumento frente al tribunal de manera oral, por ejemplo, en un alegato, vamos a decir la forma en la que se acreditó la subsunción de este hecho particular que esté en conflicto o en controversia a la norma jurídica, pero también vamos a tener que hacer un gran trabajo de, pues, si el hecho o esa premisa no es certera o está en duda, pues acreditar esos hechos a través de pruebas que forman parte de nuestra argumentación. Esto es muy importante. Eso lo decíamos, los argumentos deductivos se mueven dentro del ámbito de la certeza, lo que implica que si las premisas son verdaderas, nos hemos podido acreditar esos hechos particulares, por ejemplo, de los cuales parte la premisa menor, pues entonces la conclusión también será certera. Si no hemos acreditado la forma en la que se va a interpretar o aplicar determinada norma en nuestra premisa mayor, pues tampoco estamos ciertos de que la conclusión en determinado momento sea correcta o certera. Entonces, para poder utilizar este silogismo jurídico dentro de nuestro discurso como un método argumentativo, lógico formal, pues entonces tenemos que partir también de la idea de que las premisas tienen que ser verdaderas, tienen que ser válidas, tienen que ser demostradas por las pruebas. Y ojo con las falacias, porque como este método argumentativo de silogismo jurídico es formal, pues también le aplican falacias formales. Ya lo habíamos platicado un poquito en la sesión anterior, que a los argumentos deductivos, pues, como son sumamente formales, pues pueden estar sujetos o pueden tener o corren peligro de que cuando se formule ya estén ahí presentes falacias formales, o sea, de aplicación incorrecta de la fórmula. Entonces vamos a volver aquí, y si la fórmula es si P, entonces Q, afirmo P y afirmo Q. Si cambiamos alguno de los componentes u órdenes de esta fórmula, pues va a estar definitivamente incorrecta nuestro uso de la argumentación, incorrecta nuestra conclusión, y pues bueno, hay que estar conscientes de que existen esos silogismos. Por ejemplo, hay varias falacias formales, muchas falacias formales. Yo les puse aquí dos para entender como la lógica que sigue el uso incorrecto de algunas de las premisas o de las fórmulas que aplican a los silogismos jurídicos, sobre todo al modus ponens, que es como el silogismo, que es lo que se basa el silogismo jurídico tradicional, y es la forma pues más común o más tradicional o más precisa de utilizar esta argumentación deductiva. Por ejemplo, la falacia de afirmación del consecuente dice que hay un error, que es que en la premisa de transición, que es la premisa menor, se afirma el consecuente. Vamos a recordar la fórmula normal, era si P entonces Q, afirmo P, afirmo Q. Entonces aquí estamos cambiando la fórmula. Si P entonces Q, afirmo Q, afirmo P. Eso ya está incorrecto. Alteró el uso del silogismo y ya no va a estar correcta la conclusión. Entonces volvemos al mismo ejemplo. La premisa mayor es, si la persona conduce en estado de ebriedad, será acreedor a una multa. Esta premisa contiene un antecedente y un consecuente que surge del contenido de una norma jurídica. La premisa menor es, María es acreedora de una multa. En conclusión, María estaba conduciendo el estado de ebriedad. Aquí utilizamos la afirmación del consecuente para afirmar el antecedente, y esto es incorrecto, porque nos damos cuenta que si nosotros estamos diciendo o partimos de que la idea de que a María le pusieron una multa y utilizamos este razonamiento para afirmar que ella estaba conduciendo en un estado de ebriedad por tener esa multa, pues entonces tendríamos una falacia, porque puede ser que a María le hayan dado una multa por cualquier otra razón, ¿no? Entonces, no necesariamente la conclusión será certera o adecuada cuando utilicemos el consecuente para afirmar o para llegar a la conclusión. Otro tipo de falacia formal es frente al silogismo jurídico, es la falacia de negación del antecedente. Otra vez estamos utilizando mal la fórmula. El error en este caso es que la premisa de transición se niegue el antecedente.
Hay premisas disyuntivas o silogismos disyuntivos, ya lo habíamos visto en la sesión pasada, que permiten también una argumentación jurídica a través de la negación, pero ese es un silogismo específico, no es el modus ponens, es el modus tollens, o lo que se llama un argumento, una argumentación de un silogismo disyuntivo, a través de un silogismo disyuntivo, y que tiene sus propias reglas, ¿no? Entonces ponemos la premisa, es una disyuntiva. Entonces así se puede negar y se puede llegar a una conclusión de afirmar o negar el consecuente, pero tendría que ser diferente. En este caso, como la premisa mayor tiene un antecedente y un consecuente y parte de una afirmación, no de una disyuntiva. Entonces, o sea, parte de un caso concreto y busca afirmar y afirmar, no parte de una disyuntiva, pues entonces estaría mal utilizado negar el antecedente dentro de esta fórmula. Entonces vamos a ver cómo está incorrecta el uso de la negación del antecedente en el modus ponens. Entonces vamos a partir siempre de la premisa mayor. Si una persona conduce en estado de ebriedad, será acreedor una multa. Contenido de la norma, antecedente y consecuente. En este momento vamos a negar en la premisa de transición el antecedente. María no iba manejando en estado de ebriedad, entonces María no es acreedora a una multa. También vemos cómo está incorrecto porque puede ser, o sea, la forma en la que estamos formulando este argumento puede dejar de lado otros temas porque María puede ser que sea acreedora de una multa por otras razones o motivos que no están contemplados de repente dentro de esta premisa mayor. Entonces se utilizó inadecuadamente. Puede ser que ella fuera acreedora de una multa, a pesar de que no iba manejando en estado de ebriedad, porque hay muchas otras razones que no están contenidas dentro de este argumento y que no parten o que no están englobadas en la premisa mayor. Entonces, lo que busca el silogismo jurídico es acotar la premisa mayor al campo de, de, de razonamiento al que vamos a tener que limitarnos o enfocarnos exclusivamente, seleccionar dentro de la norma la situación que creemos que en este caso aplica o se actualiza. Luego, presentar la premisa menor como el hecho concreto que en este caso atiende a la norma jurídica aplicable y bueno, ¿no? Afirmar la conclusión de que en efecto, en el presente caso, se debe aplicar el consecuente de la norma jurídica. Esa sería la forma de utilizar correctamente el silogismo jurídico. Y ya decimos entonces que cuando hablamos de argumentación sobre si los hechos en específico se subsumen o son motivo de aplicación de una norma jurídica, pues se utiliza esta forma argumentativa que es el silogismo jurídico, ¿no? El método deductivo, el argumento deductivo en forma de silogismo jurídico, ya hablamos de eso. Pero cuando estamos hablando acerca de si la controversia está en el derecho aplicable, en cómo se va a aplicar la norma y cómo se va a interpretar la norma, entonces vamos a estar hablando de argumentación interpretativa y utiliza o se apoya de la hermenéutica jurídica, que es la ciencia que analiza la interpretación de las normas. Y la hermenéutica jurídica nos da una serie de pautas sobre cómo interpretar normas jurídicas. Nos da métodos de interpretación jurídica, la hermenéutica jurídica, y principalmente vamos a abordar tres, que son el método gramatical, el método sistemático y el método funcional. El método gramatical tiene como dos vertientes. La interpretación gramatical de la norma en sentido semántico, que consiste en dotar de significado a la norma jurídica teniendo en consideración aspectos propios del lenguaje, y la interpretación gramatical a contrario sensu, que busca excluir del contenido de una norma a quienes no está dirigida esa norma. Entonces, la interpretación gramatical consiste en entender cómo está redactado en un lenguaje determinada la norma, ya sea lenguaje técnico, legislativo, científico, o de acuerdo a aspectos propios de la lingüística y la gramática para decidir cómo se tiene que aplicar la norma en determinado caso. Entonces, por ejemplo, surge mucho, pasa mucho con las normas en las cuales pues están redactadas con un disyuntivo, ¿no? Entonces, si no sabemos si para que se admita la demanda, por ejemplo,
tenemos que cumplir uno o todos los requisitos, pues vamos a interpretar en ese caso en un sentido gramatical semántico la norma y vamos a ir a buscar, por ejemplo, si dice, se tendrán que cumplir todos los siguientes requisitos o algunos de esos requisitos. Entonces, la interpretación la utilizamos acerca de cómo se está utilizando la redacción y la lingüística en el caso concreto. Por ejemplo, si no entendemos qué es, si dentro de la norma hay un concepto específico que no entendemos cuál es, como por ejemplo aguinaldo, y no sabemos si tiene que aplicar en determinado momento, o días inhábiles, pues también tiene que ver con ir a buscar el significado semántico de lo que está redactado en determinada norma, y así vamos a interpretar cómo debe de aplicarse en un caso concreto. Y la otra forma, que es la forma de interpretación gramatical a contrario sensu, busca evitar extender el sentido de la disposición normativa a un grupo de sujetos o situaciones no contemplados en la propia norma. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de, por ejemplo, derechos que tienen los ciudadanos mexicanos, ¿no? Entonces, todas las personas que sean nacionales podrán votar. ¿A quienes una interpretación a contrario sensu la utilizaríamos para determinar que, por ejemplo, todas las personas que no estén contempladas en ser nacionales o tener nacionalidad mexicana, pues no están contempladas dentro del contenido de esa norma? Entonces, a pesar de que tengas 18 años y no eres mexicano, no, si no tienes nacionalidad mexicana, no puedes votar. Entonces, excluimos, por ejemplo, a todos los extranjeros de la aplicación de esta norma. Por ejemplo, en el caso de delitos, estamos hablando de que hay ciertos delitos que nada más aplican a servidores públicos. Entonces, si tuviéramos que interpretar si en determinado caso ese delito aplica o no a otro tipo de sujetos que no sean servidores públicos y buscamos una interpretación gramatical, la interpretación gramatical que utilizaríamos sería a contrario sensu. Si este delito aplica para servidores públicos, entonces a contrario sensu no aplica para otras personas que no sean servidores públicos. Son formas de buscar la interpretación de las leyes y de brindarle este razonamiento a quien va a resolver, que es el juez, de cómo debe interpretar la norma y cómo debe aplicarla en el caso concreto. Esto sirve también definitivamente al litigante, no solamente al juez en este proceso racional que tiene que hacer de interpretar o no la norma en determinado caso para resolverlo. Otra forma, otro método para interpretar las normas y la aplicación de las normas en determinado caso concreto perdón, es el método sistemático. Disculpen. El método sistemático puede hacer uso de tres modalidades: el sentido estricto, a coherencia o a rúbrica. En sentido estricto, busca la interpretación de la norma en relación a otras con las que interactúa entre sí. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de que estamos intentando demostrar en nuestra pretensión que el patrón incumplió el pago de salarios o de sueldos dobles cuando sea un día de descanso obligatorio, y esta norma está prevista, y esta disposición está prevista en el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo, hay veces en los que tenemos que interpretar el contenido de esa norma a luz del contenido de otra norma que interactúa entre sí. Por ejemplo, tenemos que armonizar el contenido del artículo 75 de la ley con el contenido del artículo 74 de la ley, que establece qué son o cuáles son esos días de descanso obligatorio. O incluso podría ser que si esos días de descanso obligatorio, supongamos, se encontraran en algún otro ordenamiento jurídico de la misma naturaleza, del mismo nivel, pues entonces tendríamos que justificar o relacionar, hacer esa relación de cómo se comportan y cómo afecta el comportamiento de las normas dentro de un sistema. Ojo, en esta interpretación armónica en sentido estricto, interpretación sistemática en sentido estricto, que es armonizar reglas que conviven dentro de un mismo sistema jurídico. Por ejemplo, el sistema jurídico mexicano y las diferentes normas que existen dentro de él, no hay un análisis constitucional, o sea, no hay un análisis de si está esa norma o no dentro de un parámetro
o dentro del bloque constitucional, lo único que busca utilizar la argumentación o la interpretación jurídica en sentido estricto, argumentación jurídica sistemática en sentido estricto, lo que busca es demostrar cómo se debe aplicar una norma frente a otra, pero sin haber un análisis de si está ajustado o no al texto constitucional. ¿Por qué? Porque el método de interpretación argumentativa sistemática sí tiene una forma de hacer o de explicar si hay análisis constitucional, o sea, cuando hay análisis constitucional, pero es otra, no es en sentido estricto, sino que se conoce como un método de argumentación sistemático, pero a coherencia, o lo que llamamos la interpretación conforme. Y la interpretación conforme es sí la que busca un control constitucional o convencional en determinado caso de las normas que se están aplicando en el caso. Entonces, si nosotros queremos decir que en el presente caso no se puede aplicar X norma porque va en contra de una disposición de la Constitución, por ejemplo, X norma que está en la Ley Federal del Trabajo porque va en contra de un derecho constitucional o de algo previsto en la Constitución, bueno, entonces haríamos una interpretación sistemática conforme y buscaríamos que aplique el juez un control constitucional difuso. Y bueno, ya estábamos hablando un poquito de esto cuando hablábamos de la aplicación de los derechos de los trabajadores y de las partes en el proceso, pero creo que no hablamos un poco de esto, que es que de dónde sale o de dónde surge esta posibilidad de que los tribunales puedan hacer ese control constitucional difuso. Decíamos que esto surgió a partir de las reformas y de las grandes situaciones en materia de derechos humanos, pero sobre todo en el expediente Varios 912-2019, y también en otro expediente que es el expediente de Radilla Pacheco, que es un caso muy, muy conocido, en donde pues ha ido la Suprema Corte interpretando y pronunciándose sobre cómo se va a aplicar o cómo se va a determinar si ciertas leyes son compatibles dentro de un bloque de regularidad constitucional. O sea, si son compatibles las normas inferiores con la Constitución o si son incompatibles y deben de dejarse fuera, o en su caso, si las normas que estamos analizando son compatibles de repente con algún tratado internacional o están excluidas de lo que dice o son contrarias a lo que dice un tratado internacional. Y también si podemos aplicar, por ejemplo, la determinación de tribunales supranacionales, como lo que dice, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo esto para, por ejemplo, utilizar razonamientos que tengan que ver con convenciones internacionales sobre derechos humanos. Todo esto lo podemos utilizar y busca o necesita tener un tipo de argumentación o de interpretación jurídica específica que es la sistemática a coherencia. ¿Ok? Y aquí cabe mencionar, y esto es muy, muy importante, que dentro de los mecanismos de control constitucional, en el expediente Varios 912 y la Suprema Corte también en muchos otros, en otros criterios, en otras situaciones, se ha pronunciado acerca de que si hay una disputa entre lo que dice la Constitución y un tratado internacional, si en la Constitución hay una restricción expresa sobre cómo utilizar ese derecho o una restricción expresa a ese derecho en específico o esa norma, se tiene que atender a lo que dice la Constitución, no ir al texto de los tratados internacionales. Siempre que hay una restricción expresa. Si no lo hay, entonces puede haber una interpretación conforme de una norma inferior respecto de una norma superior, tratado internacional, en donde puede estar contenido o puede darnos luz sobre cómo se debe aplicar esa norma en el caso concreto. Entonces, esta interpretación conforme, que habla de control constitucional, ahora sí, de análisis si esa norma es correcta o incorrecta frente a la Constitución o frente a los tratados internacionales, puede hacerse en sentido amplio, en sentido estricto y en sentido de inaplicación de la norma. En sentido amplio, una interpretación o argumentación sistemática conforme en sentido amplio sería determinar si las normas cumplen con este parámetro de regularidad constitucional, si están en congruencia con lo que dice la Constitución.
Entonces, por ejemplo, si estamos nosotros buscando que se aplique algún derecho o alguna situación a nuestro cliente, a nuestro representado, al trabajador, y hay una duda de si o no se aplica de ese momento, o hay un conflicto o una controversia si se debe aplicar así, pues bueno, podríamos decir, miren, sí se tiene que aplicar así esta norma de la Ley Federal del Trabajo porque es congruente con lo que dice el artículo 123 constitucional. Armonizar, sí, en la norma y la aplicación de la norma a lo que dice la Constitución, que esté dentro del parámetro de regularidad constitucional. Ahora, en sentido estricto sería cuando la norma tenga dos o más posibles interpretaciones o dos o más posibles soluciones, siempre se velará por el principio pro persona. Entonces, este tipo de argumentación sistemática conforme en sentido estricto se utiliza cuando vamos a ir a buscar y vamos a decir, por ejemplo, sí, si bien es cierto en la Ley Federal del Trabajo dispone este tipo de situaciones, si tenemos en consideración lo que dice la Constitución o lo que dice el Tratado Internacional, se deberá resolver conforme a esta situación porque es la que más le va a dar beneficios a la persona en el presente caso, ¿no? A ese tipo de interpretación o argumentación sistemática conforme en sentido estricto es la que se utiliza en los casos en los cuales, por ejemplo, encontramos mayor protección o más amplitud de la protección del derecho de una persona en la Constitución o en los tratados internacionales. Y se parte del principio pro persona para utilizar o aplicar la norma de la mejor forma, ¿no? O dándole pues más derechos o reconociéndole más derechos a las partes. Y luego tenemos también la inaplicación de la norma. Si no hay ninguna forma de resolver o interpretar a favor de nadie, pues entonces se busca la inaplicación de la norma por estar fuera del parámetro de regularidad constitucional. O sea, si bien es cierto, pues ahora sí es el control difuso como muy específico, en donde decimos, está esto en la Ley Federal del Trabajo, sin embargo es contrario a lo que dice la Constitución o es contrario a lo que dice el Tratado Internacional del que México es parte, que también forma parte del parámetro de regularidad constitucional, porque recordemos que por mandato constitucional los tratados internacionales tienen el mismo nivel que la Constitución y forman parte del ordenamiento interno también. Se considera parte de la normativa interna o del sistema interno, los tratados internacionales, entonces también se podrá utilizar de esa forma la interpretación sistemática conforme sobre la aplicación de la norma, que es decir, bueno, si bien es cierto, esta norma inferior dice esto, es incompatible con lo que dice esta norma superior, de superior jerarquía, que puede ser la Constitución o el Tratado Internacional. Buscamos el control difuso de constitucionalidad en este caso. Y también otra forma de hacer un análisis sistemático o una argumentación sistemática de la aplicación de la norma, que recordamos que la aplicación sistemática atiende al sistema en el cual vive esta norma y las otras normas con las que se relaciona y dónde está dentro de nuestro ordenamiento jurídico esta norma que se está analizando, es la forma arrúbrica, ¿no? O el método arrúbrica. El método sistemático arrúbrica consiste en dotar de sentido el enunciado jurídico, tomando en consideración la posición o lugar que ocupa dentro del ordenamiento jurídico. Entonces, si no estamos seguros, por ejemplo, si una disposición es derecho o no es derecho, o confiere o consigna o reconoce derechos de los trabajadores, pero podemos ubicarlo dentro de la Ley Federal del Trabajo, en un capítulo o en un título específico que hable acerca de disposiciones sustantivas o derechos sustantivos correspondientes a los trabajadores, bueno, entonces podemos utilizar eso como argumento o eso como forma de interpretar la norma. Entonces vamos a decir, si bien es cierto, aquí no establece que este tema concede un derecho expreso, pues sí se encuentra dentro del capítulo de derechos o de obligaciones de las partes. Si no sabemos si algo que dice la Ley Federal del Trabajo es obligación del patrón, pero viene colocado o ubicado dentro de la legislación en un título específico o antes de ese mismo enunciado venía obligaciones del patrón. Bueno, entonces podemos hacer la interpretación de acuerdo a la posición, el lugar que
ocupa este enunciado jurídico dentro del ordenamiento jurídico. Eso también es muy importante, ¿no? Argumentación sistemática a rúbrica, cuando utilizamos o apelamos a dónde se encuentra dentro del ordenamiento esa norma y por qué se relaciona con otras normas de la misma naturaleza y por eso debe ser aplicada o considerada de determinada manera. Y luego finalmente tenemos el enfoque o el método funcional de interpretación jurídica, que este sí atiende siempre no a cómo está escrita la norma ni a cómo interactúa la norma con otras dentro de su propio sistema, sino se trata más bien a qué usos, qué finalidades se les da a esa norma dentro de un contexto. Entonces, tenemos la interpretación funcional, pues vamos a ver como en sentido, pues no sé, más estricto, busca como o plantea dos formas de utilizar, ¿no? la interpretación funcional. La interpretación funcional teleológica, que parte de la finalidad de la norma, no tanto de la intención del legislador, sino de la finalidad de que la norma sea parte de un sistema o exista en un sistema jurídico. Y luego tenemos también la interpretación funcional auténtica o psicológica, que sí deriva de la finalidad que tenía el legislador al crear la norma. Entonces, la interpretación funcional teleológica tiene que ver con para qué sirve esa norma o qué se busca o qué busca esa norma en la sociedad. Por ejemplo, ¿no? El hecho de que haya un tipo penal específico que se llama feminicidio es a raíz de ciertas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como en Campo Algodonero. Entonces busca y expresa específicamente, ¿no?, que la razón de tener un tipo penal diferenciado de feminicidio frente a homicidio es el hecho, pues, de poder darle una pena más grande y de poder inhibir la conducta y castigar la conducta de manera diferenciada dentro del contexto social. Entonces va a la función, a la finalidad de que existe esa norma dentro de la sociedad. Ahora, pero eso no se basa de lo que directamente ha dicho el legislador, sino se puede basar de otros motivos por los cuales esa norma está dentro de la legislación o dentro del sistema jurídico. Y en cambio, la argumentación funcional en sentido auténtico lo que busca es explicar la finalidad que tenía el legislador al crear la norma. Y aquí sí vamos a buscar razonamientos en los diarios de debates, en la exposición de motivo, en los transitorios de la propia ley. Entonces ahí sí podemos decir, ¿hay dudas sobre cómo aplicar esta norma relativa a la conciliación? Bueno, pues entonces vámonos a la exposición de motivos de la reforma laboral en materia laboral del año 2017 para entender qué es lo que buscaba el legislador al crear determinada figura jurídica o determinado momento en la conciliación. Y lo mismo pasa en el proceso laboral. ¿Hay dudas sobre cómo debe de aplicarse o sobre si debe o no admitirse determinada prueba? Bueno, pues podemos irnos a la exposición de motivos, que claramente dice que lo que busca el proceso es que todo tipo de pruebas tecnológicas se puedan admitir en el juicio. Entonces, eso nos puede servir para argumentar sobre cómo tomar una decisión de cómo aplicar la norma. Otro mecanismo, método funcional de interpretación o de argumentación jurídica interpretativa, es la histórica, evolutiva. Tiene en cuenta la evolución de la norma. Y bueno, no, por ejemplo, en materia laboral es súper relevante porque podemos darle contenido a una norma jurídica, dotar de contenido a una norma jurídica y de cómo debe ser aplicada, analizando, por ejemplo, todos aquellos éxitos o avances que ha tenido el derecho laboral o la norma en los procesos laborales. Podemos decir, no sé, desde el 1917, cuando se emitió la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue la primera vez que se elevó a rango constitucional el derecho laboral, se buscaba una tutela efectiva de los derechos del trabajador dentro del proceso laboral. Entonces, hoy tenemos esta norma que no sabemos cómo aplicarla, pero de acuerdo pues con toda la evolución de la norma de la normatividad en materia laboral que ha buscado siempre promover la protección del trabajador, pues deberíamos aplicarla de esta forma, ¿no? De manera positiva o de manera favorable al trabajador en este sentido, pero teniendo en consideración pues la evolución histórica que ha tenido la norma en favor de una decisión que se debe tomar en este momento, de una interpretación que se debe hacer en este momento específico en el caso concreto. Luego tenemos el
La argumentación interpretativa pragmática, que va en línea con los límites formales de la norma, evalúa las circunstancias o conclusiones favorables o desfavorables de aplicar la norma. Entonces aquí no se va a salir de la norma, no va a ir a buscar la historia de la norma, ni va a ir a buscar ni va a ir a buscar otras normas dentro del mismo sistema, o se va a ir a la Constitución o los tratados internacionales, no. Va a estar en los límites de la norma, pero va a evaluar las circunstancias o conclusiones favorables o desfavorables de que se aplica esa norma. Entonces, por ejemplo, este tipo de argumentación pragmática es muy común en juicios, sobre todo, por ejemplo, en la audiencia inicial, cuando estamos buscando que se admita o no se admita una prueba, porque, por ejemplo, las reglas de admisión o desechamiento de la prueba en materia laboral en audiencia preliminar, pues sí son muy amplias, ¿no? Te dice, por ejemplo, que sea o no relevante al caso concreto, que se refiera o no a hechos. Entonces, bueno, podemos apelar o podemos utilizar una argumentación interpretativa de cómo aplicar esa norma específica de admisión de hechos, haciendo ver o trayendo a colación o evaluando las circunstancias que serían favorables o desfavorables de aplicar la norma de determinada manera. Entonces, si tú aplicas la norma de esta forma, admitiendo este tipo de pruebas, en el presente caso, pues sería favorable para poder esto o lo otro. Y por lo contrario, si no lo hace, sería desfavorable para esta situación. Entonces, es otra forma de argumentar en cuanto a la aplicación o a la interpretación que se tiene que dar a la aplicación de la norma. También tenemos argumentos o podemos interpretar la norma a través de la autoridad. Ya habíamos hablado de esto cuando hablábamos de tipos de argumentos, habíamos hablado de argumentos de autoridad. Ahora cuando estamos hablando de argumentos de autoridad en materia jurídica, podemos tener, por supuesto, ¿no?, decisiones anteriores, criterios judiciales, tesis que son vinculantes o jurisprudencia que es vinculante, pero también podemos hablar acerca de criterios orientadores, por ejemplo, de ciertas instituciones de carácter internacional que han analizado la norma o el derecho que está en esa norma. Entonces podemos apelar al argumento de autoridad para interpretar la norma cuando pues busquemos dar motivos y razones basados en que autoridades han emitido criterios orientadores o incluso juristas muy destacados en determinado ámbito pues han dicho ciertas cosas o han expresado ciertas posturas frente a cómo se debe de apreciar o cómo se debe aplicar o interpretar esa norma. También pues, pueden haber como métodos de recurrir a la interpretación o a la argumentación de la autoridad. Cuidado con las falacias. También, así como hablamos de falacias formales para métodos argumentativos formales, pues también tenemos falacias que no son tan formales, son pues informales, para la redundancia, que son las que tienen errores en su contenido. Las falacias formales lo que decían es utilizaste mal la fórmula, tu secuencia lógica y tu razonamiento lógico deductivo fue incorrecto por cómo organizaste tus ideas dentro del razonamiento. Eso es lo que decía las falacias lógicas. Entonces, las falacias formales, perdón. Las falacias informales son las que tienen errores en su contenido. No van a decir los errores de la aplicación formal de la lógica en el razonamiento, sino van a decir, ahora sí hay errores en el contenido, es decir, en la información que se ofrece en las premisas para derivar a la conclusión. Entonces, la conclusión va a ser incorrecta, va a haber una falacia, va a haber un argumento que parece bueno, pero no lo es, porque hay un error en la información que se está vertiendo en las premisas. Hay dos tipos de falacias informales, las de irrelevancia y las de ambigüedad. Las de irrelevancia se refieren a cuando en las premisas hay aspectos o se apela o se acude a aspectos que no tienen relación con el fondo que se está analizando, cuando se busca traer a colación o utilizar o basarse en cualidades intrascendentes de las personas u otras entidades. Bueno, temas que en realidad no tienen relevancia para la decisión y para la interpretación de la norma. Y luego están las falacias de ambigüedad cuando hay expresiones que no son claras, que tengan más de un significado. Este ejemplo ya lo habíamos dado súper claro en una de las clases anteriores cuando decíamos, ¿no? La palabra milagros pues se puede interpretar de manera muy diferente o muy poco clara por tener o por poder tener dos o más significados dentro de un mismo contexto social. Son problemas que tienen que ver con el código generalmente. Y bueno,
hay dos tipos de falacias, de ambigüedad y de irrelevancia. Dentro de las falacias de irrelevancia, también podemos identificar pues, casos muy específicos de cuando tenemos que detectar estas falacias. Por ejemplo, está la falacia informal y de relevancia, de transferencia de propiedades. Busca enfocarse en las características del sujeto, transfiriéndolas al objeto de la argumentación. O sea, no serían materia de la argumentación, porque no son de la relevancia, y no tienen que ver con lo que sucedió, con el hecho, con la aplicación de la situación específica, sino que tienen que ver con alguno de los sujetos que son parte de esa controversia o esa situación a resolver y quieren transferirlas a o algún sujeto que tenga supuesta, por ejemplo, autoridad o pueda decidir sobre el asunto o que se asuma que pueda decidir sobre el asunto y quieran transferirlas al objeto de la argumentación. Entonces, ejemplos de falacias de transferencia de propiedades son hacia el hombre ad hominem. Por ejemplo, se demostró que esta persona usaba drogas, entonces era un mal padre. No tenía nada que ver una cosa con la otra, a eso se refiere. Voltearnos a ver hacia la persona que está inmersa en determinado conflicto y utilizar sus cualidades para justificar la decisión en el caso concreto, cuando no tendría nada que ver, porque son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos, una falacia dominant sería decir, lo despidieron injustificadamente porque no le gustaba, porque, no sé, no le gustaba este tipo de cosas, ¿no? O porque en algún momento tuvo estas características, ¿no? O tenía estos gustos, tenía estas actitudes, pero que no tienen nada que ver con lo que está escrito en la norma, ¿no? Entonces es una falacia cuando se intenta argumentar buscando dirigiendo las razones o motivos hacia el hombre, ad hominem, falacia ad hominem. Hay falacia también de apelación a la autoridad cuando se usa de manera incorrecta recurrir a lo que dice una autoridad. Por ejemplo, puede parecer que dentro de determinado contexto la autoridad tenga pues, por ejemplo, la jurisdicción, ¿no? O suficientes facultades para que sea vinculante lo que está diciendo, puede parecer, pero cuando utilizamos de manera incorrecta lo que dijo una autoridad, pero que no es vinculante para intentar que el juez tome decisiones basándose en eso que no es vinculante, entonces podemos caer en una falacia ad hominem. Entonces, por ejemplo, si decimos, bueno, es que tienes que aplicar así la ley y la norma en el presente caso, porque una vez en una entrevista el gobernador dijo que tal cosa, entonces eso demuestra claramente la postura de lo que dice el gobernador sobre este tema, entonces ustedes como tribunales o como juez no deberás de aplicar también eso mismo que dice la autoridad porque es lo correcto. Eso es lo que estamos buscando evitar, ¿no? Eso es una falacia, cuando buscamos apelar a lo que dijo la autoridad en determinado momento, pero que no es vinculante y que no es relevante al presente caso, entonces estaría incorrecto, hay que detectarlo y hay que argumentar o contraargumentar al respecto. También tenemos la falacia de composición, que es asumir que algo es verdadero acerca de un conjunto o grupo solo porque es verdadero a una o varias de las partes, ¿no? Entonces, puede ser incorrecto el decir, por ejemplo, como esta persona era mala trabajadora y la despidieron, y esta persona era mala trabajadora y la despidieron, entonces en este caso, como compartía esas características con estas dos personas, entonces también lo despidieron por esa misma razón, ¿no? Entonces es tratar erróneamente de hacerle creer al juez a través de esta argumentación interpretativa que aplica a esta persona alguna disposición o hay que aplicarla de esta manera porque pertenece a un grupo donde se ha aplicado de la misma manera la norma. Otras falacias que existen son aquellas que buscan apelar a los sentimientos, buscan conmover en lugar de convencer. Ya decíamos que la argumentación lo que busca en el contexto jurídico es convencer, y aquí en vez de convencer buscamos conmover, o sea, no está dotada de suficientes motivos y razones que tengan que ver con la causa relevante o con los hechos relevantes o con los temas relevantes que tenemos que tener, sino que busca ahora sí que apelar a los sentimientos de las partes que están inmersas en el proceso. Entonces, apelación a la fuerza o al temor,
señor juez, si no mete a la cárcel a esta persona, va a mandar un mensaje erróneo sobre la postura del Estado respecto a los delitos de índole sexual, ¿no? Señor juez o señora jueza, si usted no toma la decisión eh, de determinar que este despido está justificado, entonces basta usted dando el mensaje de que todas las personas pueden hacer este tipo de situaciones en sus lugares de trabajo. Entonces, apelar al temor, ad baculum, ¿no? A lo que pasaría, al miedo de lo que pasaría si se tomara esa aplicación o esa interpretación de la norma. Luego, otro tipo de falacia de apelación a los sentimientos es apelación a la piedad, ad misericordiam, los pobres niños de Hong, por ejemplo, ¿no? Decir, ay, la pobre mujer embarazada, el pobre trabajador. No es que, o sea, es cuando utilizamos eso como método de razonamiento argumentativo sin tener otro tipo de situaciones. Apelar a la misericordia, ¿no? Es que pobre porque se quedará sin trabajo, entonces usted tiene que resolver y aplicar la norma de esta forma porque si no él se va a quedar sin trabajo y su familia no va a tener que comer. Entonces, ojo, es utilizar, es una falacia o contiene una falacia, un argumento cuando apela a la misericordia y no a los hechos concretos y a los casos y a las situaciones concretas y relevantes dentro del caso. Luego está la apelación a la ignorancia, ad ignoratium, a pesar de que no haya prueba, abusan de saber lo que la otra persona no sabe. Ojo, hay que tener en consideración cuando haya cargas de la prueba, porque hay veces en los que el trabajador pues puede no saber o puede no presentar o puede no apelar o puede no hacer ciertas consideraciones, pero pues si no las hace, a veces eso no tiene que representar que tiene que haberlas hecho, porque hay cargas de la prueba distribuidas. Entonces tampoco se vale decir, no, es que el trabajador no hizo nada y no sabía nada y ni siquiera sabe cómo, ni su abogado ni él saben cómo este proceso funciona. Entonces, ¿cómo es que les vas a dar la razón? Entonces, intentar apelar a la ignorancia de lo que otras personas no saben, pero eso no necesariamente pues, puede ser verdad, porque uno no está relacionado con lo que está probado en efecto o lo que está en efecto sucediendo, y tampoco puede atender pues de repente a cargas procesales, ¿no? Por decir un ejemplo. También hay una falacia de apelación a los sentimientos cuando el mensaje o la razón que se está dando está dirigido al pueblo o a la masa para provocar emociones ad populum, ¿no? Cuando se busca como decir qué es lo que siente el pueblo, la sensación en general para agradar a la audiencia, conmoverla. Entonces le dices al juez, por ejemplo, ¿no? Es que, señoría, todos los mexicanos están en esa situación y esto es lo que se busca y en general todas las personas quieren esto. Entonces, pues, apelar a eso, ¿no? A el pueblo o a la masa para provocar ciertas emociones en la persona que está resolviendo. Eso es una falacia porque no es correcto, no está dentro de la argumentación jurídica que se busca. Otro tipo de falacias, de como las de referencia insuficiente, llegar a conclusiones omitiendo que puedan aportar otros datos en contra de lo que se afirma, generalización amplia o accidente, es partir de la idea errónea de que una regla general es aplicable al caso en la situación particular, pero las situaciones particulares del caso no son aplicables. Entonces es utilizar mal las razones de por qué aplica en este caso una norma cuando estamos argumentando o no estamos dando suficientes motivos y razones de por qué este caso particular es aplicable a esa norma. Luego tenemos también la generalización precipitada o de accidente inverso, cuando estamos intentando hacer algún razonamiento deductivo y sin querer vamos de lo particular a lo general, en vez de poder analizar pues todo lo que estamos buscando acerca de la aplicación de la norma de lo general a lo particular. Esto generalmente pues es intentar decir pues de manera muy acelerada que como en este caso o en esta situación se aplicó así, pues se tiene que hacer en todas las demás como en las que estén, como en los casos que se encuentra este, que es uno más diferenciado de lo que se aplicó en el caso particular en determinado momento. Entonces puede haber ahí un error. También una falacia de referencias suficientes cuando se plantea una bifurcación, o sea que solamente hay dos opciones, cuando en realidad pueden haber más opciones. Entonces solamente se puede resolver de esta forma y de esta forma. Y como esta no es, entonces tiene que resolver de la otra. Pero en realidad el planteamiento está mal hecho porque en este caso no habían solamente dos opciones, podrían haber más opciones. Entonces eso también es una falacia argumentativa que se refleja en las decisiones del tribunal. Una falacia de conclusión irrelevante es cuando se sale del tema y se llega a una conclusión muy diferente a lo que se pretendía defender. Una falacia de falsa causa
ocurre cuando algo se identifica como la causa de un evento, pero no había sido demostrado como causa del mismo. Entonces, ya habíamos dicho que sí hay una argumentación que busca apelar a la causa y al efecto. Cuando se puede probar la causa, pues generalmente se puede probar el efecto. Cuando se puede probar el efecto, se conoce la causa del mismo. Esto es una forma válida de argumentación, pero puede haber una falacia en esa causa, en esa forma de argumentación. Es una falacia de falsa causa cuando la causa del evento se identifica y se relaciona, pero no ha sido demostrada. Entonces, pues ahí puede haber, ¿no?, un problema en la argumentación y tenemos que estar muy atentos y muy atentas. Y ojo, ¿por qué decimos que hay que estar atentos a las falacias? Ya lo habíamos platicado, porque si las advertimos en nuestro propio discurso o en el discurso de la parte contraria, pues tenemos que corregir estas situaciones de muchas maneras, tomar decisiones y adoptar estrategias para poder superar estos temas, esas falacias, y que el juzgador, que es a quien va nuestro mensaje en determinado momento, pues no le gane y no use estas falacias como guía para su razonamiento jurídico de solución. Y luego, algo muy importante, una vez que ya hemos dicho pues de qué forma podemos hacer argumentos de interpretación de derecho o de aplicación o interpretación o argumentación de los hechos, todas estas formas de argumentación pues son importantes y pueden ser utilizados por nosotros para que prevalezca nuestras solicitudes y nuestras pretensiones en juicio, pues ya que las hemos argumentado, cuáles son las más idóneas en determinado caso. O sea, por ejemplo, ya dijimos, para probar este hecho voy a utilizar este silogismo de esta manera, ¿no? O para argumentar que se probó este hecho, voy a usar este silogismo de esta manera. O para argumentar que la norma se tiene que aplicar en este caso de esta manera, pues bueno, voy a utilizar una interpretación histórica, evolutiva de la norma para darle al tribunal pues motivos y fundamentos y razones suficientes para que aplique de esta manera, ¿no? O sea, ya escogimos qué método argumentativo o qué forma argumentativa vamos a utilizar en determinado momento para organizar esta información. Y ahora tenemos que ver, ¿no?, cómo vamos a organizar estos argumentos dentro del discurso oral, ya dado el momento específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya estamos hablando del discurso en general, en lo grande que va a contener argumentos, pues cómo va a estar organizado en su estructura. Ya dijimos que hay varias estructuras, esto ya lo habíamos visto, es una estructura clásica, una deductiva, una Monroe, una imperativa, hay muchas formas de organizar la información. Va a depender el momento específico que nos encontremos de actuación oral en una audiencia, pues para decidir qué estructura le vamos a dar a nuestro discurso. Entonces, por ejemplo, si tenemos una audiencia de preliminar, donde el momento de actuación es aquella de discusión, de admisión o desechamiento de pruebas, puede ser que nos interese utilizar, por ejemplo, una estructura como la que se llama aquí deductiva, en donde primero hagamos una petición. Su señoría, queremos que se admitan esta prueba, petición propuesta. Ello porque, consideración 1, esta prueba es relevante al caso concreto por tal y tal situación. Esta prueba es relevante al caso concreto por tal y tal situación, y esta otra prueba es relevante al caso concreto por tal y tal situación. Consideraciones 1, 2 y 3. Luego vamos a hacer un sumario de, bueno, todas estas pruebas tienen que ser admitidas por estas razones, y conclusiones jurídicas, ¿no? Entonces solicitamos que lo que tiene que usted aplicar o decidir es esto. Hay muchas formas de organizar la información, ¿no? Cuando estemos hablando, por ejemplo, de repente de los alegatos finales en la audiencia de juicio oral, pues puede ser que nos interese una estructura un poco más clásica, primero hacer una entrada, luego narrar los hechos de nuestra teoría del caso, luego la argumentación, y ahí acomodar de forma muy específica todos los argumentos de cómo las pruebas acreditaron esos hechos, y luego tener una conclusión de cómo esos hechos se subsumen al supuesto jurídico o a la pretensión en el caso concreto. O sea, hay muchas formas de organizar la información, y una de esas, ¿no?, una de esas estructuras que les quiero yo platicar aquí es una estructura AIRAC que en lo personal a mí me ha funcionado muchísimo. Es una estructura de argumentación y redacción utilizada en Estados Unidos que permite analizar un asunto de una manera organizada, estructurada, lógica y consistente. Se le llama IRAC por sus siglas en inglés, que son Issue, Rule, Análisis y Conclusion. Entonces, Issue es el problema o la circunstancia que se plantea. Rule es la norma aplicable a ese caso concreto. Análisis, aquí sí vienen
desglosados todos los motivos, razones y argumentos en sí que se dan para garantizar que se tiene que aplicar esa norma o para justificar que se tiene que aplicar la norma en un momento determinado, y una conclusión, que generalmente es la conclusión de derecho, de cómo debe el juez resolver. Entonces, pues podemos ver que si utilizamos este método de organización de la información, pues podemos ser muy exitosos en la forma de planear nuestros argumentos. Entonces, issue, el problema que se plantea, deben admitirse estas pruebas y desecharse estas otras. Rule, porque el artículo tal de la Ley Federal del Trabajo dice que se deberán de admitir este tipo de pruebas al procedimiento. Análisis. Entonces ahí sí podemos incluso tener temas y subtemas, ¿no? Esta primera prueba se debe de admitir por esto, porque servirá para esto, porque es relevante al caso concreto. Esta segunda prueba se debe de admitir porque tal y tal y tal, porque es relevante al caso concreto. Por el contrario, esta prueba de la parte contraria, de la contraparte del demandado, no se tiene que admitir por esto y por esto, ¿no? Entonces, ahí viene toda una parte de análisis y luego al final cerramos con una conclusión de donde digamos, ¿no? Como en este caso, pues vimos que las pruebas que nosotros solicitamos se apegaban al derecho porque eran tal y tal y tal, y las partes de la contraparte no se apegaban al derecho, entonces tendrá que admitir estas tantas y desechar estas otras, con fundamento en la norma aplicable que ya se había dicho en el apartado de rule. Esta es a mí una estructura que me gusta mucho, una estructura argumentativa muy interesante, muy padre, muy eficiente, que pues les recomiendo y les pongo a su disposición por si quieren argumentar. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión.